Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar con una oración para que Dios guíe las dos partes de la reunión y no haya interrupciones. Padre Santo, te queremos pedir de una manera muy especial, Señor, para que el día de hoy tú nos bendigas. Gracias, Padre mío, porque pues tú nos traes a este lugar, porque podemos tener este lugar. Gracias, Padre mío, porque podemos estar listos para escuchar primeramente este salmo y después el estudio que nos comparta Miguel. Te queremos pedir que sea un mismo espíritu, que guíe uno con el otro, el que tú puedas sobre todas las cosas hablar profundamente a nuestro corazón a través de lo que vamos a ver. Mantén nuestra atención atenta, Señor, fija, y Padre, guárdanos de cualquier distracción. Te queremos pedir por los que no han podido llegar, que apresure su camino, Señor, y por los que el día y por los que no van a venir, sino que solamente se van a conectar, que no falle la tecnología. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues esta es la segunda parte del Salmo. Ya habíamos visto esa primera parte, esa introducción, habíamos visto que era un salmo pues quizás una de las partes de la escritura más referenciadas en el Nuevo Testamento. Y es un salmo muy importante porque nos habla de quién es Jesús. Un poquito lo comparaba con aquella parte de Hebreos. Bueno, toda la Biblia nos habla quién es Jesús, ¿no? Pero de alguna manera podemos entender ciertos aspectos muy concisos en este salmo. Y bien, pues habíamos visto el primer versículo. Estamos en la primera parte donde Jesús es glorificado y es declarado por Dios Padre como Rey. Y habíamos visto el primer versículo. Les recuerdo, estamos viendo el Salmo 110. Estamos viendo los versículos 1 al 3 y esperemos ver también el número 4. Bien, pues el número 1 al 3 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Ese fue el versículo que vimos el estudio pasado. Vienen dos, que es parte de lo mismo. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Podemos ver en estas partes cómo se nos menciona al rey, un rey coronado por Dios, a nuestro Mesías, a nuestro querido Salvador. Y podemos ver cómo qué clase de rey se merece. Hablaba de esto como un señor mucho más grande, mucho más alto que David, y cómo Jesús hizo referencia a este versículo hablando de él mismo. Es impresionante porque Jesús hablaba con mucha gente que decía creer en lo que decía Moisés y que reconocía en David una autoridad. Sin embargo, ninguno de ellos quería reconocer a Jesús siendo la máxima autoridad, siendo que Moisés habló de él y siendo que Jesús había dicho, siendo que David había dicho esto de Jesús, hablando de él como alguien mucho más superior. Me llama mucho la atención el versículo 2, que es lo que dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jerusalén, Sión es conocida, es Jerusalén. Es uno de los muchos nombres que tiene Jerusalén. Hemos visto que Sión, hemos visto que le dicen Jebús, hemos visto que también aparece como Salem, que lo vamos a ver en un momento más. Y Jerusalén tiene una gran importancia. ¿Por qué Dios la escogió? Hemos visto que no hay una razón en específico. Es más, en alguna ocasión vimos un salmo en donde hablaba de montes grandes y decía, sin embargo, el monte de Sión, que es un monte pequeño, es el monte escogido por Dios.
Ajá. Y realmente podemos ver que en el largo de muchos sucesos de la historia y muchas cosas que han cambiado los tiempos se han originado en Jerusalén. Me llama mucho la atención porque la vara de su poder está en Sión, empieza desde Sión. Quizás esto pudo haber sido una profecía al trabajo de Jesús. Estamos hablando del rey, no quizás, más bien esto es una profecía al trabajo de Jesús. Estamos viendo que él como rey iba a gobernar en Jerusalén. De alguna manera se hizo por eso esa entrada triunfal, ¿no? Fue algo muy significativo, aunque no era el momento en que Jesús reinaría de manera física en la tierra, ¿no? Pero podemos ver cómo muchas cosas han empezado desde Jerusalén, muchas cosas que hablan del poder de Dios. Y una de ellas, la que más nos atañe, y de hecho la más importante, es su iglesia. La iglesia comenzó en Jerusalén y comenzó como un puñado, un grupo pequeño de gente que estuvo temerosa, que se escondía en un principio, pero que Dios manifestó su poder de una manera impresionante en ese grupo de gente. Vemos que no fue porque ellos se lo hayan así dispuesto o querido, sino porque Dios los embistió de poder con el Espíritu Santo. Y como en eso pequeño que fue, como eso que comparaba a Jesús como la semilla de mostaza, empezó a cundir un grande fruto. Y este pequeño poder se hizo tan grande que cimbró las estructuras del mundo. Vemos cómo cimbró las estructuras de Israel. Ajá. Cómo todos los acontecimientos que sucedieron, esa persecución que no solamente hubo con Jesús, sino que también hubo a la iglesia de Jesús por parte de las autoridades de Jerusalén, cómo eso resultó también en un juicio que sería después la destrucción de la misma Jerusalén. Y cómo la iglesia, aparente con todas esas persecuciones, empezó a dispersarse. Primero a Samaria, como lo había dicho Jesús, y después al resto del mundo. Y fue algo que ni Roma, que ni cualquier otra institución importante han podido cegar, han podido callar. Vemos esa preciosa vara del poder de Dios que empezó desde Sión y que domina en medio de los enemigos. Y Jerusalén no se ha acabado. Ajá. Vemos cómo, inclusive hace algunos años, pudimos ver un documental acerca de Jerusalén que hablaba de cómo había Jerusalén quedado como dormida durante casi 2000 años, después de la destrucción del año 70, hasta prácticamente el siglo pasado. Pero cómo Dios la cuidó y en su momento permitió que volviese a florecer. Y aún no hemos visto lo que va a ser en un futuro, porque está prometido que el Mesías reinará desde esa ciudad. A mí me impresiona porque estas profecías se nos pueden hacer algo muy lejano a nosotros. Fueron escritas hace hace aproximadamente 3000 años, en un lugar muy lejano a nosotros. Quizás alguno de ustedes ya haya visitado Jerusalén, yo no lo he hecho, pero es algo que podemos ver como algo muy extraño y muy diferente a donde vivimos. No tiene aparentemente relación con nosotros, pero a través de estas profecías podemos hacerlo nuestro. Realmente Dios va a poder, Dios da esta esperanza para nosotros, ¿no? Ahora, el pueblo, la nación que forma Jesús, no es una nación común y corriente. Y los que formamos parte de esa nación no es lo que lo hacemos especial, sino realmente el que hace especial esa nación es el Rey, nuestro Rey Jesús. Me impresiona cómo mientras que en cualquier nación ninguno de nosotros generalmente escoge nuestra nacionalidad,
¿Sí se escucha bien? Ninguno de nosotros escoge generalmente su nacionalidad, y es más, aunque hay gente más patriota que otra, pero generalmente mucha gente en un país busca eludir sus obligaciones, busca eludir el servicio militar, busca eludir muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, este es un reino en donde los que estén de corazón, y es lo que hace fuerte este reino, el reino de Jesús. Ajá. No hay cabida para traidores, sino todos los que están por su corazón. Dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y esto solamente lo puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Sabes? Porque aún nosotros, aunque tengamos las mejores intenciones, si no es a través del poder de Dios, no podríamos hacer nada, absolutamente nada para Él. Nosotros no somos nada en ese sentido. Es Dios a través de su poder el que nos hace útiles en sus manos, ¿no? En la hermosura de la santidad. ¿Sabes? Las grandes naciones tienen sus bombas nucleares. Hay algunas naciones que hacen sus despliegues impresionantes en desfiles militares, ajá, y enseñan sus grandes camiones, enseñan sus grandes bombas, su tecnología muy sofisticada. Sin embargo, este reino va a ser infinitamente más poderoso por el poder del Rey. Lo que se va a ver en ese reino es la santidad, la hermosura de tu santidad. Hemos visto muchas veces en el Antiguo Testamento que se habla de la hermosura de la santidad. A una persona que no se conoce a Cristo, la santidad se le puede hacer algo exagerado, algo terrible. Pero ¿sabes qué? La santidad de Dios es hermosa, y solamente si tú habitas cerca de esa santidad, si tú entregas tu vida a Dios, puedes realmente ver el brillo de esa santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. El rocío nos habla de algo que es fresco, ¿no? Nos habla de la frescura de la mañana, la frescura de una lechuga. Ajá. Tiene un rocío, ¿no? Nos habla de algo joven, de algo que está en su punto. ¿Sabes qué? Dios siempre va a estar en su punto. Va a ser como ese guerrero, ajá, que siempre va a estar en sus mejores momentos. Entonces, qué hermoso saber que David pudo escuchar todas estas enseñanzas a través del Espíritu Santo, y que nos la pudo compartir para poder alentarnos en la forma como va a ser este gran rey. Un rey al cual Dios le ha dado el nombramiento directamente, y al cual va a tener estas características. Va a ser muy poderoso, su poder sale desde Jerusalén y siempre va a ser poderoso. Y su poder no radica en su armamento, sino en la hermosura de la santidad. Bien, y ese poder Dios quiere compartirlo a todo aquel que se acerca. No en vano dice Isaías 40 del 28 al 31: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? O sea, Dios siempre está fresco, ¿no? El cual creó los confines de la tierra, no desfallece. Tiene que ver con el rocío, ¿no? De la juventud. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Es un Dios fuerte que nos da esfuerzo a los que estamos cansados, y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y yo creo que ahora con los juegos de video muchas veces hasta más se fatigan y se cansan, ¿no? Porque hay muchachos que hacen ejercicio y hay muchachos que no hacen ejercicio, ¿no?
la juventud no es muchas veces sinónimo de esa salud, ¿no? Pero sí la promesa de Dios dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Así que el rocío de la mañana, el rocío de la juventud, es algo que también Dios quiere darnos, ¿no? Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bien, pues, ya una vez que entendimos o que vimos a Jesús como Rey, podemos ver un punto y una característica muy importante en nuestro Salvador. Y de hecho esta la dice el versículo 4 del Salmo 110. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo creo que muchos de ustedes en un sentido ya saben de lo que les hablo porque han leído Génesis, estamos viendo este salmo y han visto también lo que dice el libro de Hebreos a través de Melquisedec, pero yo creo que vale mucho la pena retomarlo y lo que significa para la deidad de Jesús y lo que significa para nuestra fe el saber esto. Se nos acaba de hablar de un rey, pero esta misma persona es sacerdote. Bien, este es el meollo del Salmo, nos hace entender mejor la posición de Cristo y será de mucha esperanza para los que hemos creído en Él. Aquí en esta segunda sección se nombra a Jesús como un sumo sacerdote y se le da, como decía, esa dualidad de cargos, rey y sacerdote, una dualidad que nunca se vio en Israel. Primeramente tenemos que recordar a Israel del Antiguo Testamento. En Israel del Antiguo Testamento se tenía una sola línea sacerdotal, la cual venía de Aarón. Aarón era descendiente de Leví y Leví era descendiente de Abraham. Me salté algunos descendientes, ¿no? Y este sacerdocio fue instituido por Dios por medio de Moisés, y todo esto lo pueden ver perfectamente en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 20 hasta el 34, y en el libro de Levítico se habla mucho acerca del sacerdocio arónico, vamos a llamar el sacerdocio arónico. Y este sacerdote fue puesto para que fuera un intercesor entre Dios y los hombres. Dios no le iba a hablar directamente al hombre, sino le iba a hablar a través de este sacerdote. Pero también este sacerdote iba a ser propicio de alguna manera al pueblo de Israel delante del Dios. Este sacerdote tenía que ver de más cerca la santidad de Dios. Cada día hacía cantidad de sacrificios, todos los días, cada día de reposo, cada luna nueva, que era el inicio de cada mes, así como también en cada una de las festividades. Entonces eran un montón de sacrificios, pero había especialmente un día muy importante que se llamaba el día de la expiación, y ese día era el día en donde si Israel tenía algún pecado que no hubiese confesado algo, ese era el día que tenía que hacerlo, ¿no? Era un día de gracia, pero era un día en donde el pueblo tenía que contristar su corazón, meditar en su vida, meditar en sus caminos para poder hacer esto y para poder pedirle perdón a Dios. Pero esto también llevaba una ceremonia. Y entonces, este día de la expiación, el sumo sacerdote sacrificaba primeramente un animal por sus propios pecados, porque el sumo sacerdote arónico era pecador, era un hombre como nosotros. Y después, ya después de hacer eso,
sacrificaba por el pueblo y entraba a un lugar en el tabernáculo de reunión. Acuérdense que ellos tenían un tabernáculo, era una tienda, en donde esa tienda estaba dividida en dos, el lugar santo, y el lugar santísimo. El lugar santo, los sacerdotes ministraban todo el tiempo, todos los días. Ahí había varios muebles que no tiene caso ahorita seguir comentando, ¿no? Pero el lugar santísimo del lugar santo se dividía a través de una cortina muy gruesa que impedía completamente la luz. Y en ese lugar solamente podía ministrar el sumo sacerdote un día al año, que era en esa fiesta el día de la expiación. Entonces, a mí me impresiona porque finalmente todas esas eran un montón de ordenanzas de este antiguo pacto que fue erigido o que fue dado, mejor dicho, en el monte de Sinaí. Y a ninguna persona de ninguna otra tribu de Israel, ni siquiera levitas que no eran miembros de la familia de Aarón, se les permitía tener acceso a las cosas santas del Señor. Ellos no podían ministrar. Bueno, eso era el linaje sacerdotal de Israel. Tenemos el linaje, por otro lado, el linaje gobernante de Israel, que es a través de la tribu de Judá. Y eso se haría patente a través de David, en este salmo, ¿no? Y más bien, el autor de este salmo, David y sus descendientes. Ahora, algo muy importante, no se podía mezclar las funciones. Ni los sacerdotes podían gobernar, ni los gobernantes podían ministrar. Eso era algo que Dios dividió. De hecho, hubo gobernantes que trataron de ministrar y les fue muy mal. Tenemos el ejemplo de Usías, el rey Usías, ¿no? Vale la pena leer la parte del rey Usías. Usías era un descendiente de David y ya había sido en una primera parte un buen rey, digamos. Fue considerado como uno de los reyes buenos, pero al final se ensoberbeció y quiso llegar delante del tabernáculo a hacer funciones que no estaba él llamado a hacer. Y dice, mas cuando ya era fuerte, esto aparece en 2 de Crónicas 26 del 16 al 19, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, la ruina de Usías, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Por qué valientes? Porque estaban enfrentando al rey. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Entonces, pues es una historia triste, es una historia desagradable, pero es una historia de lo que pasa por alguien que quiso ser, aparte de ser rey, quiso ser sacerdote, ¿no? Ahora, aquí Dios habla de esta parte especial de Jesús, el ser considerado como rey y sacerdote, y es algo que solamente, y es un cargo que solamente él pudo haberlo ejercido. Rey porque él es gobernante, pero también sacerdote, porque tenemos a través de Jesús un mediador eterno y perpetuo y eterno, que cada día intercede por nosotros delante de Dios. Y eso es algo maravilloso. Este versículo nos va a enseñar, y la próxima vez vamos a analizarlo un poquito más. ¿Por qué se le confiere esta cualidad a Jesús?
¿Por qué es necesario que la tenga? ¿Realmente Jesús a través de todo esto está cumpliendo la ley? Y es maravilloso cómo Dios antecedió todas las cosas y los conjuntó de una manera perfecta para que Jesús las cumpliera y para que fuera algo que ningún hombre pudiera decir, esto está fuera de lugar, ¿no? Sino realmente Dios anticipó todo esto. Vamos a ver precisamente acerca de ese otro orden. Vamos a hablar precisamente acerca de ese otro orden. Hablamos del arónico, ahora vamos a hablar del orden de Melquisedec, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Recuerden que nosotros nos habíamos quedado en la cuestión del perdón, y la verdad tiene muchos más aspectos y elementos de lo que nosotros nos imaginamos. A veces nosotros en nuestra mente conceptualizamos ciertos pasajes de la Biblia sin muchas veces ver la estructura global de lo que significa. La vez pasada ya habíamos empezado esta situación, pero ahora vamos a ver principalmente la parte de Jesús. Pero antes de eso, a mí me gustaría puntualizar ciertas cosas que yo creo que tenemos que tener en nuestra mente. Una de ellas, la primera, la instrucción de reprender a un creyente no significa señalarle todas las faltas que observamos en su vida, sino hacerle ver su pecado para que restaure su relación con Dios y con los demás. Así nosotros nos concentramos en ver las faltas de los demás, entonces vamos a estar tomando el lugar de Dios en el juicio. Y la verdad, lo que la palabra siempre nos guía es a la restauración. De hecho, la fuerza de la iglesia es el amor entre los creyentes, el amor no fingido, y este amor surge del cuidado de unos por otros. Todos en momentos de nuestra vida determinados tenemos orgullo, y el orgullo de una manera u otra nos va a perder, nos va a hacer ver de una manera diferente, desde nuestro punto de vista, no el de Dios, nos va a hacer ver nuestro propio interés, sino el de los demás. Entonces es muy importante saber qué significa precisamente este enfrentamiento. Siempre va enfocado a la restauración. Luego, cuando pensemos que debemos reprender a otro cristiano por algún pecado, primero tenemos que examinar nuestro corazón. Recuerden ustedes que cuando nosotros vemos nuestra parte, forzosamente vamos a apelar a la misericordia de Dios. Y cuando apelamos a la misericordia de Dios, automáticamente vamos a ser misericordiosos con los demás. Recuerden que la misma Escritura dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Esta última frase, íntegro, integridad, es una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre en nosotros. Entonces aquí nosotros tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Amamos verdaderamente a esa otra persona? ¿Estamos dispuestos a perdonar? Hoy vamos a ampliar este tema, pero realmente, recuerden, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Aquí la parte importante es, ni las corrientes del mundo, ni los pensamientos, es lo que representan las muchas aguas, la filosofía humana. Las muchas aguas no podrán apagar. ¿Cuál amor? ¿El amor humano? Claro que no. El amor humano es condicional y modifica su acción de acuerdo a las circunstancias. Pero el amor de Dios es incondicional. Y gracias a Dios que sea incondicional, porque si no fuera incondicional, una vez que nosotros venimos a Cristo, ¿qué esperanza tendríamos? Pero cuando Dios perdona, perdona. Entonces, tercer aspecto, una amonestación que no está unida al perdón no ayudará al pecador. Fíjense, Lucas 17 del 3 al 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale.
Entonces, la amonestación tiene que ir acompañada del perdón, y el perdón va acompañado del amor, motivo de la gratitud de lo que Cristo hizo por ti. La importancia de los himnos, de exaltar a Dios como este último himno, etcétera, es recordar el carácter de Jesús, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos realmente la voluntad de Dios referente al perdón, entonces sigámosla. Precisamente para eso estamos aprendiendo. Dice Lucas 12, del 47 al 48, un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero si alguien que no la sabe y hace algo malo, será castigado levemente. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo? El más amplio perdón. Por eso es tan importante conocer todos estos principios para la confrontación adecuada. Entonces recordemos, siempre edificación, siempre vernos a nosotros mismos, siempre recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y seguramente esto va a cambiar un poco nuestra postura respecto a esto. Entonces, Jesús nos dejó dicho que nosotros tenemos que vivir de esta manera hasta que Él venga. Por lo cual debemos estar alerta. ¿Alerta de qué? De nuestras acciones, de nuestras intenciones, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos. Recuerden, el pensamiento humano no es el pensamiento de Dios. El pensamiento que vale es el de Dios. Y el pensamiento de Dios es lo revelado en la palabra que tú apropias y llega a ser parte de tu vida. Desechas lo que tú piensas, desechas lo que tú sientes y lo sustituyes por lo que Dios dice. Pero ¿cómo lo vas a sustituir si no lo crees? Por tanto, la reverencia a Dios y a su palabra es algo muy importante. Recuerden ustedes, en el Salmo 138:2, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, por lo cual lo que mayor autoridad tiene por sobre lo que nosotros pensamos o decimos es lo que revela la palabra de Dios. Entonces, Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, el estar alerta nos permite empezar a ser diligentes en cumplir sus mandatos. ¿No acaso la gratitud por lo que Dios hizo por ti en la cruz es lo que te lleva a seguir a Jesús? Recuerden, 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, tu vida ya, una vez que tú la depositas en Cristo, tu vida ya no te pertenece, porque Jesús pagó el más alto precio por ti. Tú ya no debes de vivir para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Y si vas a vivir para aquel que murió y resucitó por ti, se entiende que tienes que entonces vivir de acuerdo a lo revelado en su palabra. Vamos a chocar muchas veces con nuestros conceptos. Muchas veces vamos a tener la tendencia de tomar parcialmente cosas que Dios dice en la Biblia, sin tener muchas veces una idea completa de lo que es. Pero para eso son estos estudios, para que nosotros tengamos una idea completa y entonces modifiquemos nuestra conducta. Entonces, vivir de esta manera va a ser bastante significativo si realmente queremos servir a Cristo. O sea, ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿realmente vivo para agradar a Dios? ¿Realmente tengo la suficiente gratitud como para modificar mi vida, mis pensamientos respecto a lo que yo pienso, a lo que Él dice? Y entonces, como acabamos de ver, si Dios nos ha dado responsabilidades y en el grado que Dios revela la luz, también Dios nos exigirá, ¿sí? Recuerden, al que poco se le perdonó, poco amó, mas al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, ¿qué tanto has apropiado el perdón de Dios en tu vida? ¿Qué tanto te vas a someter a sus principios? Y por eso es tan importante que nosotros tomemos conciencia de la grandeza de ese sacrificio. Muchas veces, la inercia de la vida, los problemas cotidianos, los planes, etcétera, la influencia de las metas de este mundo, no deja de afectarnos.
por lo que nosotros tenemos que constantemente estar recapacitando y retomando nuestro camino de acuerdo a lo que Dios dice. Para eso, obviamente, la lectura de la Biblia va a ser muy importante. No es que pretendamos que esto sea un disco rayado. Lee la Biblia, medita, ama a Dios. Se repite en cada estudio, se repite muchas veces. ¿Cuánto lo hemos oído? Pero dime, ¿cuánto lo has oído? ¿Cuánto lo aplicas? Y si lees la Biblia, de lo que tú lees, ¿cuánto conoces y cuánto aplicas? Recuerden, el conocimiento envanece, el amor edifica. Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece. Entonces, el conocimiento sin amor nos lleva a un extravío. El conocimiento aunado ¿a qué amor? Al amor de Cristo, le da el sentido correcto a todas las cosas. Entonces, cuando Jesús dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Esta es la primera parte. Traten a los demás. Cuando nosotros nos acercamos, todos pecamos cada día. Y si tú estás como creyente ejercitándote cada día con la palabra, te vas a dar cuenta que cada día pecas. ¿Y qué es lo que se supone que debes hacer si cada día pecas? Pues después de tener tu tiempo devocional, de entender las cosas que violaste de lo que Dios decía, vas con Él y le pides perdón. Y si pides perdón apelando a su misericordia. Y si Jesús dice, trata a los demás como te gustaría que te trataran, que prácticamente es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces te está dando Jesús un principio. Antes, en el contexto acabamos de leerlo, si tu enemigo te odia, bueno, o sea, como decía, ¿no? Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian. Caray, eso está muy difícil, porque nosotros tendemos a desechar, pero Jesús no desechó nada, y hoy ya vamos a ampliar más este concepto. Entonces, ya vamos del 32 en adelante. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen esto. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces tu recompensa en el cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Las palabras de Jesús, ¿ven ustedes? ¿Cómo podemos integrar todo esto? ¿Cómo podemos saber cómo actuar? Porque obviamente yo en primer lugar y todos nosotros, cuando recibimos una afrenta o alguien que nos hace mal, pues la primera reacción es sí, desecharlo de tu vida. Pero Jesús aquí no está diciendo eso, ¿no? Quizás siempre tengamos que empezar por orar por las personas. Una de las cosas importantes cuando tú oras por otra persona es que tu corazón hacia la otra persona cambia, ¿no? Tú le decías, les voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy importante, muy contundente. ¿Tú le desearías a tu enemigo que se vaya al infierno? Cuando tú conoces lo que es el infierno, yo creo que no se lo desearías. La gratitud porque Dios te llamó y por lo que Dios hizo por ti
te debe llevar a pedir por gratitud, ¿sí? Sabemos que muchos son llamados y pocos escogidos. Pero cuando tú oras por una persona, le estás pidiendo a Dios que lo salve. Y eso está también cambiando tu corazón. Yo no creo que tú puedas odiar a una persona por la que oras. Por lo tanto, por las personas que más nos agravian, sobre las cuales tenemos más resentimiento, es por las que más tenemos que orar, para que nosotros podamos tener ese corazón. Esa fue la introducción. Ahora voy a recordarles el pasaje que estamos viendo de Efesios 4:32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y la parte que vamos a ver ahorita es, eso ya lo vimos la vez pasada, como Dios también os perdonó en Cristo. O sea, ser benignos como Dios fue benigno contigo, dicho de esa manera. Porque yo creo que, o sea, por ejemplo, muchos de los fariseos y de los judíos sentían que tenían todo el derecho por ser hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes les había sido dada la promesa de que eran el pueblo escogido, que iba a venir el Mesías a través de ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de orgullo, se llenaron de arrogancia y tergiversaron la esencia de la ley, tergiversaron la palabra de Dios y la sustituyeron por normas humanas, tanto que estando aquí Jesús les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y hoy en día eso vemos en muchas iglesias cristianas, y nosotros también tenemos que concientizar que tenemos esta tendencia. Entonces, para que todo esto que estamos explicando pueda generar una convicción más fuerte en nosotros, vamos a poner algunos ejemplos de Jesús. Podríamos llamarle como subtítulo Jesús y el perdón, ¿sí? Y empezamos por Mateo 18:15 al 35. No se lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero sí las partes esenciales. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, haz ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere a ti o a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí viene un punto más importante adelante. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde estén 2 o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y entonces Pedro, para justificarse, por ejemplo, los fariseos decían que se tenía que perdonar hasta 3 veces. Y Pedro fue más allá. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Sabemos que el número 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Entonces yo creo que él dijo hasta 7. ¿Y qué le respondió Jesús? No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? Entonces, lo vuelve a repetir en Lucas: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, aquí Dios nos está dando un principio. El principio se llama, y lo vamos a ver un poco más adelante, un poco más amplio, la confrontación. Muchos de nosotros huimos de la confrontación porque le tenemos miedo. Pero ¿saben una cosa? La confrontación, cuando le tenemos miedo, no lo hacemos correctamente, es porque nosotros no nos hemos confrontado con Dios.
¿qué es lo más fuerte en la vida de una persona? Tú y Dios. Si tú aprendes a confrontar tu pecado ante Dios, vas a tener, primero, ¿qué esperas cuando vas ante Dios por algún pecado que tienes? Esperas misericordia, ¿no? ¿Cómo podrías ir ante Dios con un pecado y esperas juicio? Eso lo temes cuando no te arrepientes. ¿Ven ustedes? Pero si tú apelas a Dios por su misericordia, entonces, nosotros cuando confrontemos, tenemos que hacerlo con misericordia, esperando que la persona se arrepienta. Y claramente, si no se arrepiente, bueno, el juicio está en las manos de Dios. Recuerden, mía es la venganza, yo pagaré, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque eso sí, si hay algo espantoso, inimaginable, es el infierno eterno. Y todas las personas que no rindan su vida a Cristo, esto es, que no se arrepientan y no crean que el único que los puede librar del infierno es la sangre de Cristo, con un verdadero arrepentimiento y fe, van a ir a ese lugar. Y ese lugar es un lugar de tormento eterno, donde dice la Escritura, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, no hay horror más grande que esta humanidad, aún en las peores guerras y en las peores torturas, nada se compara. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Y perdón este paréntesis. Lo peor de todo es que ahí ya no hay esperanza. El que vaya al infierno, el que muera sin recibir a Cristo, ya no hay esperanza. Irá a ese lugar para siempre y ahí no hay retorno. La actitud que tú tengas hacia Dios, hacia su perdón cuando mueras, va a ser una actitud, es una actitud de desafío si no te arrepentiste. Y va a ser una actitud creciente, lo cual quiere decir, primero, que cada día vas a odiar más a Dios. Segundo, no va a haber esperanza. Recuerden, mientras hay vida, hay esperanza. ¿De qué? De que te arrepientas y creas. ¿Tú sabes cuándo te vas a morir? ¿Tú sabes cuándo te va a sorprender la muerte? Pues bueno, todo esto es importante explicarlo, porque cuando tú entiendes esto y apropias el perdón de Dios, entonces tu gratitud sobrepasa cualquier sentimiento negativo hacia tu prójimo, porque yo no creo que le desearas realmente eso. Entonces ahí es precisamente donde. Entonces, Jesús perdonó al paralítico que bajaron del techo en una camilla. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ven? Esa casa donde estaban, si ustedes recordarán, si lo han leído, estaba llenísima. Y querían llevar, los que traían este hombre, querían llevarlo a la presencia de Jesús, no podían, porque no había manera de entrar a la casa. Entonces ellos idearon quitar el techo de la casa, y no era tan fácil, porque los techos de antes estaban mezclados con paja, barro y otras cosas. Entonces tuvieron que romper el techo para bajar la camilla. Entonces Jesús, al ver la fe, le dijo: tus pecados te son perdonados. La mujer sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan ustedes? Que los escribas la presentan ante Jesús y le dicen: esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada. ¿Tú qué opinas? Y Jesús estaba escribiendo sobre la arena y siguió escribiendo. Y entonces él alza los ojos y dice: el que de ustedes esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí el Espíritu Santo actuó con poder en cada uno de ellos y trajo a su vida su pecado. ¿Y qué pasó con todos estos fariseos? Se fueron retirando unos a otros. Entonces Jesús siguió escribiendo en la arena, y cuando levanta la vista, ya no había ninguno de los acusadores. Y entonces Jesús le dijo: ¿ninguno te condenó? No, Señor, responde la mujer, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Es muy común que Jesús decía: ve y no peques más, ¿no? Pero ven ustedes, primero Jesús confrontó a estos hombres
¿Cómo te atreves? O te lo dice el sermón en Mateo capítulo 7, el sermón del monte. Si tu enemigo, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la paja de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. O sea, Jesús te da este principio, ¿sí? Por eso es que siempre primero tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y ver nuestra actitud, ¿sí? Claro que humanamente nosotros quisiéramos muchas veces que le fuera mal a esas personas, pero lo más mal que les puede ver es el infierno. Y es mejor orar porque Dios los quebrante y se arrepientan y no que vayan a ese lugar. Nunca debemos desearle a nadie ese lugar, porque si realmente eres creyente, estarás agradecido de que Dios te libró, que Dios te iluminó, te dio la convicción de pecado para que te arrepintieras y te dio el don de la fe. Recuerden, todos los seres humanos estamos muertos delante de Dios por nuestros delitos y pecados. Entonces tú puedes ir a un panteón y vas a una tumba y dices, levántate muerto. Pues claro que no te va a oír. Levántate muerto. No te va a oír porque está muerto. Así es el ser humano sin Dios, está muerto. No tiene relación con Dios. Quizás viva físicamente, pero está muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que puede dar vida? El rico y Lázaro, ahí está el ejemplo. Lázaro tenía 3 días de haber muerto y Jesús lo llama. Lo levantó de los muertos. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando nos convertimos. No porque seamos buenos, no porque lo mereciéramos, sino por el beneplácito de Dios. Te presentó el Evangelio, usó al Espíritu Santo para que generara en ti la convicción para arrepentimiento, cosa que tú no puedes tener por ti mismo, siempre vas a desafiar a Dios. Y una vez que tuviste por la convicción que produjo el Espíritu Santo en ti, el arrepentimiento, entonces te dio el don de la fe. Tampoco puedes tener la fe que salva. Todo es obra de Dios. Entonces, cuando nos convertimos, no hay ningún mérito en nosotros, sino la misericordia de Dios, como a estos hombres, a este hombre que bajaron del techo. Otro ejemplo. La mujer que ungió los pies con perfume. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjugado con mis cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta mujer era una gran pecadora, pero tuvo esa convicción, no le importó, dio lo mejor que tenía. La Biblia explica que el perfume con la cual ella ungió era de alabastro, era de los más caros que había en la antigüedad. Podríamos decir, dio lo mejor que tenía para poder, en un sentido, ungir o limpiar los pies de Jesús. Y eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que más te importa a ti? Mentirías si no dijeras que tu propia vida, tu propia comodidad, tus propias metas, ¿no? Tu propia felicidad, eso es lo que más te importa. Pero si todo esto se opone a que vayas a Cristo, tienes que darlo. Y si lo das, y Dios te da el perdón, te libera, te da la mayor riqueza. ¿Cuál es la mayor riqueza? ¿Qué es una mayor riqueza que todo el dinero de este mundo y todo?
la salvación y la fe. Porque la fe le da sustancia a todas las cosas. Si pidieres fe y no dudares, no solo harías esto de liguera, sino que si dijeres este monte, quítate o desarráigate y échate en el mar, te será hecho, y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Acaso algo tiene más valor que esta fe que no duda? Todo lo que pidas en oración creyendo. Ahora vamos a aplicarlo a tu prójimo. ¿Por qué mejor no anhelar que se salve alguien que te hace mal? Por eso hace ratito les decía yo, ¿realmente desearías que se fuera al infierno alguien? Y si lo deseas es porque no conoces lo que es el infierno. Y quizás hasta seas incrédulo. Porque una de las cosas espantosas es ese lugar. Y no hay vuelta atrás. Otro ejemplo, Pedro. Ya conocemos la historia. Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Pero fíjese qué importante lo que le dijo Jesús. Pero yo he rogado porque tu fe no falte. Y una vez restaurado, afirma a tus compañeros. Y lo negó. ¿Y qué pasó después? Jesús lo perdonó. ¿Sí? Judas lo negó, pero Judas no cambió su actitud. Por tanto, él tomó su vida en sus manos. ¿Qué significa? Se suicidó. Las diferentes versiones hablan de que se mató, pero se colgó, se cayó de la rama y sus sesos, ahí se rompió la cabeza, etc. No soportó, pero no se arrepintió. Pedro sí. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, por más grande que sea nuestro pecado, es decir a Dios. Pero hay un pecado más grande que cualquier cosa que hagamos. ¿Saben cuál es? ¿Se imaginan cuál es? El orgullo. El orgullo es lo que nos impide ir a Dios. El orgullo es lo que nos impide reconocer nuestras faltas. ¿Sí? Pero más adelante Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, cuando ya murió, ya resucitó y se van a pescar. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos, los recién convertidos. Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, enséñales a vivir la vida cristiana. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Vuelvo al punto de la edificación, para construcción, no para destrucción, porque el Hijo del Hombre, dice la Biblia, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nuestra parte es clamar en oración, para que la gente se arrepienta. Nunca desearles otro tipo de mal y menos ir al infierno. Tercero, al criminal en la cruz, recuerden ustedes, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa a dónde llegues, ante Dios lo importante es el arrepentimiento. ¿Y qué hizo Dios con este hombre? ¿Lo perdonó? ¿Y perdonó al otro? Claro que no. El otro no tenía fe en Jesús. Muchos de esa época no tenían fe en Jesús porque ellos querían una liberación de la esclavitud de los romanos, querían
prácticamente pisotearlos con su nuevo rey. Querían venganza, querían sangre. Pero vemos la actitud de Jesús. Cuando los discípulos iban a Jerusalén, que Jesús los manda por delante, oiga, recorran las ciudades de Samaria y preparen para mi venida, ¿no? Y alguna ciudad que no los recibió, Pedro le dice, oye, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre esta ciudad? ¿Qué le dijo Jesús? ¿De qué espíritu sois? El Hijo vino a salvar las almas. Entonces nosotros como hijos de Dios, nuestro principal objetivo debe ser orar por las personas para que la gente se salve, pero más por los enemigos. Ya vieron, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Y qué pasa si este hombre no se arrepiente? Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Allá cada quien con Dios, pero tu parte es orar. Cuarta, a la gente que lo crucificó. Imagínense ustedes, Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pero Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente sin Dios realmente no sabe lo que hace. La gente egoísta no sabe que su egoísmo va a ir en contra de ellos. Todos los pecados cometidos en esta vida, primero son contra Dios. De ahí que la primera parte del arrepentimiento, como el Salmo 51, contra ti, yo solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿no? Todos los pecados son contra Dios. Pero todos esos pecados van contra nosotros. Cualquier tipo de pecado, las repercusiones y las consecuencias son en tu vida. Y el fin de esa repercusión es el infierno eterno si no te arrepientes. Entonces, el egoísmo nos puede cegar al grado, ¿no? O sea, siempre la competencia entre los pensamientos de los seres humanos es esta. Bueno, tú dices esto, pero yo creo esto. Allá tú con lo tuyo, pero déjame a mí con lo mío. Estoy de acuerdo si entre dos seres humanos puedan tener diferencias en su sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque cada uno tiene bases diferentes, aspectos diferentes, información diferentes, pero nunca tratándose de Dios y lo que Él dice. Cuando recibes la revelación del Evangelio y no le crees y no amoldas tu vida, esa sí es una gran ofrenda. Y te lo voy a decir con dos pasajes. Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Y todos violamos la ley de Moisés. Pero el siguiente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? La mayor ofensa que le puedes hacer a Dios es menospreciar a su Hijo. Y no que digas, no, pues yo sí creo en Cristo, salte a la calle y vas a ver cuánta gente te lo dice. Pero entonces, ¿qué te dice Cristo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Ves tú? El verdadero creer es seguir la voluntad de Dios. O sea, ver la grandeza de la palabra de Dios y a Dios y renunciar a tu grandeza que está corrompida por el pecado. Somos ciegos, Jesús decía, son ciegos, guías de ciego. Y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Pero la verdad de la Biblia es la verdad y Jesús es la palabra. Y menospreciar la palabra es la peor ofrenda a Dios. Entonces olvídate en el día del juicio lo que tú pienses, digas, sientas. Si tú no creíste en Cristo y depositaste tu vida en Él, eso es peor que violar los 10 mandamientos. Estás menospreciando a su Hijo y le estás haciendo la mayor afrenta a Dios.
Entonces, considéralo. Pero lo importante aquí que estamos viendo es que Jesús está dispuesto a perdonar. Eso es lo importante. Jesús está dispuesto a perdonar. ¿Sí? Entonces Jesús no solamente enseñó con frecuencia acerca del perdón, sino como vemos aquí, lo demostró. Lo demostró. ¿Sí? Entonces, todos estos ejemplos deben ayudarnos a comprender que Jesús está dispuesto a perdonar si acudes a Él sinceramente. Olvídate de la religión, olvídate de lo que piensas. Lo único que va a prevalecer es Dios y su palabra. Recuerden, vuelvo a repetir el Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. No hay sistema más alto de pensamiento que el de Dios. Y en verdad es como esta de perdona, ¿no? Si se arrepiente, perdona, etcétera. O sea, ahí está lo revelado por Jesús. Debemos adaptar nuestra vida a lo que Dios revela en su palabra. Cuando tú escuchas la palabra es porque Dios quiere que la escuches. ¿Cómo irán si no hay que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, Dios tiene a sus hijos como sacerdotes, los verdaderos sacerdotes. Qué interesante esto de Aarón, pero en Cristo todo hijo de Dios es un sacerdote. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que ¿qué? De aquel que os llamó de sus tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Los verdaderos sacerdotes somos los hijos de Dios. No tenemos que ir a un instituto, no, Dios nos da ese cargo. También somos embajadores, etcétera. Pero entonces, ya como hijo de Dios, tu parte es vivir conforme a la palabra y enseñar conforme a la palabra. Si no, es que no la crees. Entonces, siempre por eso tenemos que estar cuestionando nuestras vidas. ¿Qué tanto creo? ¿Qué tanto tengo la seguridad de que soy salvo? ¿Sí? Entonces, si sabemos que Dios es generoso, si Jesús le dijo a Pedro hasta 70 veces 7, si dice la Biblia que debemos de perdonar a quienes se arrepienten sinceramente, no importa cuántas veces hayan pedido perdón, dice Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos las ofensas. ¿Sí? O sea, Dios quiere que perdonemos de corazón, lo demás dejémoselo a Dios. Una parte muy importante, que yo creo, no sé, bueno, si Jesús nos perdona nuestros pecados, ¿acaso nosotros tenemos el derecho de negarle el perdón a otro? Aquí está el punto del arrepentimiento, ¿no? Si tu hermano pega contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Pero ¿qué pasa si tu hermano no se arrepiente? ¿Por eso vas a cambiar tu corazón? No. Ora para que Dios, como decíamos hace un momento, trate con él, ¿no? Porque no creo que ninguno, reitero, quiera que alguien se vaya al infierno. Pero esta grandeza del perdón es cuando tomamos una conciencia clara de lo mucho que Dios nos perdona a nosotros. Esa es lo importante de la actitud hacia el perdón. ¿Qué tanto te perdonó Dios a ti? ¿Qué tanto estás dispuesto a perdonar? Y relación en que qué tanto te perdonó a ti Dios y qué tanto estás dispuesto a perdonar, depende que estés consciente de la gravedad de tu pecado o de la maldad de tu pecado, como esta mujer. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho. Al que más se le perdona, más ama, ¿sí? Entonces, cuando se presentan los fariseos, pues ellos realmente no tenían gratitud, pero siempre Jesús les dijo eso, ¿no? O sea,
yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y no porque hubiera justos, pero el que se cree justo es el que más deuda tiene. Eso es lo peor de todo, porque es el que no se va a arrepentir. ¿Para qué voy a Cristo si yo soy bueno? Si yo hago buenas obras. Esa es la mentira más grande. Has ofendido a Dios cada día de tu vida. Has usado el nombre de Dios en vano. Cuando entiendes esto y entiendes la gravedad de tu pecado, entonces no te puedes presentar después que ya apropiaste el perdón de Dios, la salvación como Pedro, no te puedes presentar después como un juez. En el mundo hay jueces, hay venganza, hay muchas cosas, pero en Cristo hay perdón. Primero arrepentimiento, y si no, ponemos en las manos de Dios, pero para salvación. Y fíjense, cuando no perdonamos a otros, nos ponemos por encima de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Si Jesús perdonó y tú no perdonas, te estás poniendo por encima. Pasaje, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta? Cuando estés orando, perdona. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer propicio a Dios. ¿Cómo le vas a pedir a Dios perdón de algo si no estás dispuesto tú a perdonar? ¿Sí? Y esto es una tarea, como decíamos, muy difícil, que muchos prefieren hacer muchas cosas antes que perdonar. Pero Jesús nos dice, cuando estés orando, perdonad. Jesús lo dijo, para que tus oraciones prácticamente no tengan estorbo. Y luego dice, perdonar a otros, decíamos, es una tarea difícil que muchas personas prefieren hacer casi cualquier cosa excepto perdonar a quienes les han hecho daño. Orar mientras se guarda rencor es como el árbol lleno de hojas, pero sin fruto. Es un concepto muy interesante, y ahí está lo de la higuera. Y viendo de lejos la higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces, aquí está hablando de personas que no tienen este fruto de lo que Jesús está diciendo. Concepto importantísimo. La fe verdadera cambia el corazón. Cambia el corazón. La oración verdadera desmantela el orgullo. Fíjense, qué interesante. Y la venganza y lo reemplaza con amor. Ahí está, la oración verdadera. ¿Cómo puedes odiar a alguien por el que oras para su salvación? Desmantela el orgullo y el sentido de venganza. La fe verdadera busca la paz. Entonces, para que nosotros podamos cumplir con eficacia la obra de Dios, Jesús nos ordena a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que os odian, ya lo dijimos hace rato, solo estamos recordando, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarla. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Cuando vas ante Dios, esperas la misericordia. Cuando enfrentes a una persona o aún trates con un enemigo, espera que Dios tenga misericordia de él. Y entonces más adelante dice,
amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar, etc. Entonces su recompensa del cielo será grande. Y si se están comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo, para que las oraciones de nuestras iglesias tengan poder. Debe haber armonía y perdón en la comunidad de creyentes. Entonces dejemos de guardar rencor, perdonémonos a quienes nos hayan hecho daño. Y Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he amado. Aquí el énfasis es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra parte como creyentes, que a veces puede chocarnos con nuestra manera de pensar, es guardar lo que Dios nos ha mandado. Entonces, lo que dijo Jesús aquí fue poco antes de partir ya de este mundo, ya venía el sacrificio. Y generalmente las últimas palabras de una persona que está por morir, no se diga adiós, tienen repercusión. Muchas personas en el hecho de la muerte piden perdón. Hemos sabido que mandan llamar y piden perdón, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús aquí estaba ampliando el panorama porque primero les dijo, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí ahora en la Gran Comisión, Jesús les dice, id a todo el mundo. Entonces, el propósito de nuestra vida es que el Evangelio se difunda con los principios verdaderos. Y si nosotros rompemos cualquiera de estos principios, ya estamos en una falsa religión. Tristemente, por eso hay tantas falsas religiones que se dicen cristianas, que solo usan el nombre de Dios parcialmente, pero están lejos de querer hacer la voluntad de Dios. Todas estas religiones son falsas religiones. La religión verdadera no puede ser producida ni por ninguna iglesia en sí, ni por una persona, sino por todos aquellos que se han arrepentido, que han creído, que han sido sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en la persona es quien produce la religión verdadera. Por tanto, no es de que aquí está la buena y aquí está la mala, sino ¿está Dios en ti? Realmente tú puedes cumplir lo que Dios dice, porque el Espíritu Santo te da la fuerza para hacerlo, te da el entendimiento, como este pasaje que mencionó Alex. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Ven ustedes? Entonces, vive de acuerdo a lo que Dios te ha indicado, y el objetivo es salvar las almas, no perderlas. Orar por una persona, quizá Dios tenga misericordia de ella. Dios quiera que un día, cuando estemos en la presencia del Señor, veamos a muchas personas que pensamos que no, y quizá también nos llevemos la sorpresa de que muchos que pensábamos que sí, no estén, porque realmente no le rindieron su corazón a Dios. Por eso Dios dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos. Por eso es que Dios, para concluir, nos dio los dones para que le sirviéramos. Como orgullo personal, no. Él le asignó un don o dones a sus iglesias para que cumplamos la gran comisión. Por eso es que nuestra parte es vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Nuestro objetivo no es salir a trabajar y prosperar en esta vida, porque saben ustedes, la prosperidad viene de Dios.
Ahí en el libro de Eclesiastés dice: me volví y viví debajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los elocuentes las riquezas, ni de los prudentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Depende de Dios. Por demás es que te salgas temprano de mañana a trabajar y llegues tarde a reposar. Pues ¿qué? Asomado dará Dios el sueño. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia y vuestro esfuerzo en lo que no es comida? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Si tú realmente dedicas tu vida a cumplir la gran comisión, Dios se encargará de tu vida. Tienen que cambiar tus parámetros. Una cosa muy importante: el dinero no hace feliz a nadie. Ni las riquezas, las riquezas, ni el poder, ni el prestigio, no hace feliz a nadie. Lo que realmente te hace feliz es estar en paz con Dios. Y solo puedes estar en paz con Dios habiéndote arrepentido y creído. Y entonces tu mente va a cambiar. Si Dios es dueño de todo, ¿no podría darte un planeta de oro? ¿Pero qué significado tendría? Dios metió a Israel a la tierra prometida después de andar deambulando por su rebeldía 40 años en el desierto. Aprendieron a vivir en humildad, aprendieron a vivir bajo la provisión de Dios, el maná, etcétera. Querían carne, ahí les va la carne, todo eso. Pero cuando entraron en la tierra prometida, habitaron casas que no construyeron, cosecharon viñas que no plantaron, etcétera. ¿Y qué pasó después? Su corazón se ensoberbeció e hicieron de la bendición un ídolo. Si tú realmente no pones a Dios en su lugar, ni vas a poder disfrutar nada, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, ni tampoco vas a poder ser feliz, porque la felicidad es un estado de paz mental. La gente quiere dinero para tener tranquilidad, pero la Biblia le dice a aquel que tenía mucho dinero, dice: ya se voy a tirar estos graneros, voy a construir otros más grandes. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces el objetivo de los dones es la gran comisión. Toda esta parte de Efesios que es la cuestión doctrinal de cómo debemos de vivir, por eso es tan importante. Es el cierre. Dios te dio dones, úsalos para su gloria. Te dio dones para que la iglesia crezca, para que la gente pueda conocer la verdad del Evangelio. Hay tantas mentiras respecto al Evangelio que ha sido menospreciado. Así como los judíos. El objetivo de ellos era evangelizar el mundo, pero vivían tan mal que eran menospreciados. Aquellos por las cuales se dio a sus amantes, los asirios, los babilonios, todos esos, después fueron los que los destruyeron. Así es Hasta hay un dicho que dice que si Satanás te invita y tú pagas la cuenta, te invita a pecar y tú pagas la cuenta. Solo Dios te puede dar la verdadera paz. Entonces es ahí donde tenemos que ir. Y una vez que estamos en Él, el objetivo de nuestra vida es vivir para Él. Eso es lo que va a llenar tu vida, aunque no tuvieras nada. Si no, Pablo no hubiera dicho: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, también en escasez. Para todo estoy puesto. Así tenemos que aprender a vivir. Pero Dios no es deudor de nadie. Tu suspiro no me es oculto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí está Dios, velando por ti, sabiendo cuál es lo que realmente va a satisfacer tu alma, no lo que tú piensas. ¿Cuántas veces no hiciste algo y dijiste: esto va a ser? Y te diste cuenta que no era cierto.
Entonces, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está, la verdadera potestad. Vamos a dar gracias. Padre Santo, cuánto te queremos agradecer por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido ver con profundidad los dones. Y ahora, Señor, pues tenemos una comprensión más grande de por qué nos los otorgaste y que tú, de acuerdo a tu propósito y a tu sabiduría infinita, nos has dado a todos los que creemos en ti un don para que te sirvamos. Señor, te pedimos que podamos glorificarte con ello y que como iglesia podamos funcionar como algo integral para traer gloria a tu nombre y que muchas personas te puedan conocer. Bendice a tu iglesia, Señor, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús.